Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Muy buenos días, estudiantes de todo Panamá. Soy el profesor Ricauter Oliva. Una semana más acompañándolos en las clases de Ciencias Naturales de octavo grado. Hoy vamos a ver un tema muy importante, ya que hablamos de lo que es la biosfera. Y en la biosfera justamente es donde nosotros vivimos. No me voy a adelantar al tema, sino que damos todo a su debido tiempo para poder que puedan entender todo este tema de una manera apropiada. Recordemos los cuidados de la higiene, lavarnos las manos muy bien, cuantas veces sea necesaria, desinfectar nuestras áreas de trabajo. Si vamos nosotros a lo que es el súper y traemos el súper, obviamente, recordemos lavar todo el supermercado, inclusive después que nosotros venimos de la calle, bañarnos completamente de la cabeza a los pies y ayudar a recordar las medidas de higiene en nuestras casas para poder ser nosotros las barreras, ahora más que nunca en este tiempo de pandemia del COVID-19. Los materiales a utilizar: hojas, cuadernos y principalmente hoy en día la guía didáctica del Ministerio de Educación. Un bolígrafo, un lápiz, sacapuntas, borrador, regla. Lo importante más que todo, busca un lugar que tenga mucha luminosidad y chateale a todos tus compañeros y vecinos que están en octavo grado que las clases de octavo grado de Ciencias Naturales ya acaba de empezar. El objetivo de la clase del día de hoy es que vamos a reconocer la definición de biosfera y comprenderemos su importancia básica para el equilibrio e interacción con las demás capas de la Tierra. Vamos a hacer esta actividad de inicio, que es de la página 79 de la guía didáctica del Ministerio de Educación, en la cual dice: construyo mi aprendizaje. Número 1. Lea el siguiente párrafo, dibuje y coloree en el recuadro lo que comprendió al realizar la lectura y responda las interrogantes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer este pequeño párrafo, lo van a hacer ustedes con calma en casa y van a hacer lo que les indica las instrucciones. Ya cualquier consulta que tengan me pueden escribir entonces a mis redes sociales, que las daré al finalizar de la clase. Bien, una pregunta: ¿sabes cuántas capas o recuerdas cuántas capas tiene lo que es el planeta Tierra? Apúntalo en tu cuaderno, te doy 3 segundos para que hagas esta anotación, que me digas cuáles son las capas y cuántas capas están divididas la Tierra. Te doy 3, 2, 1. Bien, vamos a ver un video en el cual nos va a dar la respuesta, la cual vamos a ver si ustedes atinaron y si se recordaron de cuáles son estas capas. Así que adelante video y cuando retornemos vamos a ver cuáles son las capas de la Tierra. Hoy aprenderemos las capas de la Tierra. La Tierra está compuesta por 4 capas diferentes. Estas capas son la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la geosfera. La atmósfera es la capa más externa que rodea la Tierra. Está formada por gases que protegen el planeta del espacio exterior, como de la radiación del Sol o de pequeños objetos que vuelan por el espacio. Además, en esta capa es donde encontramos el oxígeno, un elemento esencial para la vida en la Tierra. La atmósfera, a su vez, está dividida en 5 capas diferentes: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. Más abajo, en la superficie de la Tierra, existen 2 capas diferentes: la biosfera y la hidrosfera. La biosfera es la capa donde se encuentran los seres vivos. Abarca desde el fondo de los océanos hasta 10 kilómetros por encima del nivel del mar.
En esta capa vivimos los humanos junto con el resto de organismos vivos, como las plantas, los animales, los hongos o las bacterias. Dentro de la biosfera encontramos diferentes ecosistemas como los bosques, las selvas, la sabana, el desierto o la tundra. La hidrosfera está compuesta por el conjunto del agua que hay en la Tierra. Esta incluye el agua de la superficie, el agua subterránea y el agua que hay en el aire. Y la podemos encontrar en sus 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. La hidrosfera cubre 3/4 partes del planeta Tierra. A pesar de la gran cantidad de agua que hay, solo un 6% es dulce y apta para el consumo. Por este motivo, es importante aprovechar y realizar un consumo responsable del agua. La capa interna de la Tierra es la geosfera y abarca desde la superficie hasta el centro del planeta. Esta capa nos proporciona un terreno sólido en el que poder vivir, ya que está compuesta por rocas, minerales, arena y otros materiales. La geosfera se divide en 3 capas diferentes: la corteza, el manto y el núcleo. A más profundidad, mayor es su temperatura. Estas han sido las capas de la Tierra. ¿Quieres saber más cosas sobre ellas? No te pierdas el siguiente vídeo. Bien, pudimos ver que el planeta Tierra tiene 4 capas, que es la litosfera, la atmósfera, la hidrosfera y en la que nosotros estamos hoy en día, que es la biosfera. Si anotaste y acertaste en estas 4 capas de la Tierra, date unas felicitaciones y vamos a empezar a explicar un poquito más del tema sobre todo lo que es la biosfera y todo lo que componen estas 4 capas de la Tierra. Bien, una pregunta que yo les lanzo a ustedes: ¿qué es la biosfera? Cuando nosotros nos dice la palabra biosfera, ¿a qué la relacionamos? Recordemos que si dividimos la palabra bio y esfera, que provienen bio del griego que habla de la vida, esfera o fera que habla de que es el círculo. ¿Y qué quiere decir? Que es vida en la esfera o vida en la tierra. La cual, la biosfera es la capa del planeta donde existe toda la vida del planeta. Se dice que la biosfera tiene un inicio, mas no se sabe cuál es el fin de la misma. Ella compone todos los elementos de la naturaleza. Y vamos a ver cuáles son esos componentes de la biosfera, que son los componentes bióticos, que tienen que ver todo lo que relacionado con los organismos y seres vivos que dan vida. Por ejemplo, ¿qué seres organismos podemos ver en nuestra imagen que está a nuestra mano derecha? Que están los hongos, los animales, las plantas, la tierra, las plantas, los animales, las bacterias. Estos son los componentes bióticos y todos ellos se relacionan en lo que es la biosfera, incluyendo lo que son los componentes abióticos, que son los componentes que no son vivos, pero forman parte fundamental para que se pueda dar el mejor desarrollo en la vida de la biosfera, de todos los animales, nosotros los seres humanos, las personas, virus, bacterias, etc. ¿Y cuáles son esos componentes que podemos ver en la imagen de la mano izquierda? La luz solar, el suelo, el agua, el aire. Todo esto es muy importante, y también hablar de que la biosfera es el único planeta que su mayor captación de energía se da a través de la luz del sol. Vamos a ver unas breves características de lo que es la biosfera o la vida en la Tierra. Número 1 es todo lo que está o ha estado vivo. O sea, que es un ciclo de donde están lo que son los animales, las plantas, y con temas que vamos a ver más adelante, por ejemplo, los ciclos biogeoquímicos, vamos a ver que toda esta vida se va a reciclar. Por más que nosotros, por lo menos los animales mueren, todos esos desechos, la misma biosfera lo utiliza para dar vida, para alimentar a otros seres vivos. Como les comentaba,
la biosfera es tan antigua como el primer organismo vivo terrestre del que se tiene conocimiento. Data de aproximadamente 3.500 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? No se sabe más o menos una fecha de cuándo se creó la biosfera. Pero la biosfera siempre ha habido la vida. Siempre ha estado todos los factores bióticos y abióticos. Se estima que la biosfera se extiende desde unos 10 kilómetros por encima del nivel del mar hasta 10 kilómetros bajo el nivel del suelo, así como hasta 7 kilómetros en las profundidades oceánicas. La biosfera es única, claro que sí. Se habla de que todavía hasta el día de hoy, en los estudios que han hecho los científicos, no han encontrado otro planeta que tengan una biosfera como la tenemos nosotros. O sea, que somos el único planeta en tener la vida o esta capa donde existe toda la vida en la relación con los componentes bióticos y abióticos. Esta capa terrestre utiliza la energía solar como fuente primaria de energía, que fue lo que les dije hace un rato. Al estudiar la biosfera, los científicos descubrieron que toda la vida en la biosfera está interrelacionada. Si se daña una parte de la biosfera, se está afectando a todo lo que está vivo. Y este punto me quiero quedar un poquito más para hablar, porque si vemos, lo estamos palpando, lo estamos viendo. ¿En qué sentido? Con todo el tema de lo que son las contaminaciones de las aguas, las deforestaciones, y vemos que están afectando nuestra biosfera. Donde haya un daño mínimo ecológico, afecta a no un ecosistema, a muchos ecosistemas. ¿Por qué? Porque inclusive muchos animales forman o son ecosistemas para otros animales. Por ejemplo, ya que estamos hablando un poquito de esto, un dato muy interesante que vemos mucho aquí en Panamá, que es los osos perezosos. Ellos sirven de ecosistemas a microorganismos que se alimentan y viven en todo su cuerpo. O sea, y ellos también dan vida, porque cuando ellos hacen sus necesidades, todo eso, esa excreta, esa materia orgánica, sirve de abono y de alimento para el árbol donde él está viviendo. Ahora, como les mencionaba, ya vamos a explicar un poquito de lo que son las capas propias de la biosfera. Se habla de que la biosfera está interrelacionada en sus cuatro capas que existen en la Tierra, las cuales son independientes una de la otra, pero relacionadas en todo lo que son el contexto de la vida dentro de la Tierra. Por ejemplo, cuando hablamos de la litosfera, hablamos que allí están los minerales, están las rocas, y esta litosfera se crea a través de lo que son, cuando vamos los ciclos biogeoquímicos. Por este ciclo se producen todo lo que son los minerales, las rocas y los nutrientes que hay en el suelo y subsuelo para que se dé vida. Hablamos de la hidrosfera, que es toda la masa de agua que existe en nuestro planeta, que es en lo cual yo les he dicho a ustedes muchas veces que solamente un 4%, otros hablando de un 6% de agua dulce es la que existe en nuestro planeta. Y está la atmósfera, que es donde están todos los gases. Pero ¿qué es lo hermoso de esta biosfera, de este planeta? Que todo se relaciona. ¿Por qué? Porque si vemos, hay especies que son propias de lo que es nuestra biosfera. También muchas están en la atmósfera, como que las aves, los microorganismos que vuelan por la brisa o que se alimentan de todo lo aéreo. Vemos también de que en la hidrosfera, en lo que son los ríos y los lugares cercanos, toda esa agua de los ríos muchas veces o de los desechos que hay por ejemplo orgánicos, le funciona a la vegetación que está cerca. Así que vemos que todo se va a ir relacionando poco a poco.
y que gracias a la litosfera muchos de los alimentos que necesitan las plantas, los minerales de los cuales nosotros utilizamos hoy en día, por ejemplo, para hacer prendas, para utilizarlo en muchos otros factores, forman parte de ¿qué? De nuestras capas de la biosfera. Es muy importante saber, chicos, que la biosfera o la Tierra, que es lo que vimos en el video no hace mucho, se divide en 4 capas, de las cuales vemos la litosfera, que es todo lo que tiene que ver con las rocas, los animales, todos los sustratos y nitratos que hay dentro del suelo. La hidrosfera, que es todo lo que es con las masas de agua que tenemos en todo nuestro globo terráqueo, de lo cual yo les he dicho a ustedes en clases anteriores que solamente un 4% de lo que son las aguas saladas, perdón, aguas dulces es lo que hay en el mundo. El resto es agua salada. Y la atmósfera, que tiene que ver con todo lo que son los gases, en lo cual está el oxígeno, el dióxido de carbono, el cual es utilizado en lo que es la fotosíntesis. Por lo menos en temas que ya hemos visto y que vamos a volver a ver, que son los ciclos biogeoquímicos, vamos a ver la importancia de todo el papel que juega cada uno de estas capas de la Tierra para poder utilizar nuevamente esos nutrientes y reutilizarlos para dar más vida tanto en componentes bióticos como en componentes abióticos. Por ejemplo, en la litosfera podemos ver las rocas, podemos ver que de allí se produce todo lo que son los minerales, el carbón, el petróleo, que lo utilizamos hoy en día para muchas cosas. En la hidrosfera vemos que está la vida, tanto factores bióticos y abióticos. En abiótico está el agua, en lo que es los bióticos están todos los animales, todos los organismos y microorganismos que viven dentro de todas las masas de agua, tanto en los ríos, océanos, playas, etc. Y en la atmósfera podemos ver que aunque hay especies que forman parte de lo que es la biosfera, se la pasan mucho también donde la podemos encontrar en la atmósfera, como quienes las aves, muchos microorganismos que se desplazan por medio de la atmósfera. Bien, vamos a ver los niveles de la biosfera. Los niveles de la biosfera son los biomas, los ecosistemas, comunidades, poblaciones y organismos. Vamos a ver qué son los biomas. Los biomas son capas o terrenos extensos dentro de lo que son la biosfera o distintos ecosistemas, los cuales se diferencian o se definen unos de otros por características propias de factores abióticos, como que el clima, la altura, la vegetación y características propias de esos lugares. E inclusive podemos ver que las especies que existen en estos tipos, en este nivel de la biosfera, se van adaptando poco a poco. Y vamos a ver que cada vez más las especies que encontramos allí son propias. Y muchas se están adaptando con los cambios que vemos hoy en día del cambio climático, en adaptarse a la vida de estos tipos de biomas, que inclusive nosotros mismos hoy en día estamos dañando con el mal manejo de todos nuestros recursos naturales. Veíamos en primaria que decíamos que los recursos naturales son ilimitados. Hoy en día estamos viendo que en la práctica no son así. Ya estamos teniendo mucha limitación en todos nuestros recursos naturales. Vemos que de los biomas pasamos ¿a qué nivel? A los ecosistemas. Los ecosistemas son lugares, sitios donde vamos a encontrar vida. Y en los ecosistemas nosotros los dividimos en ecosistemas terrestres y en ecosistemas marinos. Cuando hablamos de ecosistemas terrestres, ¿a qué nos referimos? A todos los ecosistemas que no tienen que ver con las capas o masas de agua, sino que debemos ver con los bosques. Vemos inclusive donde nosotros vivimos forman ecosistemas, porque hay uno donde es la vivencia o la interrelación o interacción de cada o de diversos tipos de vegetación, animales, microorganismos, etc.
Y lo que son los ecosistemas marinos, son todos estos ecosistemas, toda esta vida que se da en las aguas, tanto en las aguas superficiales como en las aguas profundas, y que cada una tiene sus características. Vemos también que dentro de los ecosistemas marinos o acuáticos podemos ver lo que son los ecosistemas marinos costeros, que son todos estos ecosistemas que encontramos en nuestras costas. Y vamos a verlo más adelante en lo que son el tema de los humedales. Seguimos viendo los otros niveles de la biosfera. Hablamos de lo que es la comunidad, que es un grupo de personas. También podemos ver especies o animales de las mismas especies que viven en un lugar. La población es muy parecido a la comunidad. Vemos que se está poblado por distintas especies, cada uno en sus distintas áreas, pero hay reproducción o hay cantidad de esa misma especie, lo cual se conoce como población. Y los organismos unicelulares son aquellos organismos que no están en un conjunto, sino que viven solos, y la encontramos en los virus, en las bacterias y todos estos organismos que son simples. Vamos a ver aquí. Denme, ya viendo toda la definición de lo que es la biosfera, denme ustedes ejemplos en casa, apúntenme en sus cuadernos. ¿Qué podemos decir nosotros de ejemplos de la biosfera? Hablando de que la biosfera es toda la capa de la Tierra donde está la vida. Copen en sus cuadernos 5 ejemplos de la biosfera. Les doy 5, 4, 3, 2, 1. Bien, como ejemplos podemos mencionar que son muy vastos. Podemos ver el jardín de nuestras casas. Ahí hay biosfera. ¿Por qué? Porque está la interacción de lo que son los factores bióticos y los factores abióticos. ¿Por qué esa interacción? Y en los jardines, porque en los jardines encontramos plantas que forman parte de los factores bióticos o los componentes bióticos. Vemos la tierra que forma parte de los componentes abióticos. Vemos también que juega muy importante el agua, ya sea de la lluvia, lo que nosotros les reguemos a las plantas, que forman parte de lo que son los factores abióticos. También encontramos animales en nuestros jardines. Podemos ver que si los sapitos, las ranitas. También vemos debajo de la tierra los que son las lombrices, que permiten con su digestión darle alimento a todas las plantas para que puedan crecer, y las que son frutos poder que ellas den sus frutos, aprovechar todos esos nutrientes que ellos desechan de una manera orgánica. Si vemos en los ríos, vemos también otro ejemplo de biosfera. Vemos en los desiertos otro ejemplo de biosfera, en las selvas, en los bosques. Todos estos son ejemplos de lo que es la biosfera y que son palpables. Inclusive nos podemos atrever a decir que nuestras casas o nuestras comunidades, nuestras barriadas, también son ejemplos de biosfera, porque hay la interacción entre los factores bióticos y de los factores abióticos. ¿Cuáles son las funciones e importancia que tiene nuestra biosfera? Produce la materia orgánica. Esta materia orgánica que es resultado muchas veces de lo que es alimento en lo que son las pirámides de la alimentación de depredadores y todos estos demás. Vemos que mucho en esta cadena trófica, unos sirven de alimentos para otros y sirven de alimentar, le dan ese toque, por decirlo así, que necesitan para poder que den vida. Permite la vida en la Tierra. Si no existiera la biosfera, la vida en nuestro planeta fuese inexistente, porque tienen características muy propias para que se den todas estas distintas vidas, distintos climas, etc. Proporciona alimentos y materias primas. Vemos que limpia el ambiente de toxinas, que esto lo vamos a ver muy claramente en lo que son los ciclos biogeoquímicos, en los cuales ellos
Al hacer estos ciclos que son muy constantes, que unos se dan de manera rápida, otra de manera lenta y otra que se dan sumamente más rápida, permite que la depurificación de nuestro planeta, y es aquí en este punto que volvemos a retomar lo que hablaba de la contaminación, que donde nosotros dañemos una parte de los ecosistemas, vamos a seguir dañando la otra parte o la otra vida dentro de lo que son los ecosistemas dentro de la biosfera. Y es lo que estamos viendo hoy en día con la contaminación, con la deforestación, la contaminación de las aguas, que estamos dañando muchos ecosistemas. Puede servir como un marcador de la contaminación, sí, que es lo que le acabo de explicar, y puede ayudar a rastrear los contaminantes. ¿Por qué? Porque podemos decir que nuestro planeta Tierra o toda nuestra capa de la biosfera, ella misma va buscando su manera de purificarse. Y cuando hay componentes de su contaminación que no son naturales, nosotros podemos rastrear de distintas maneras por qué ese lugar o hay esa afectación de manera química y de dónde se está produciendo. Bien, vamos a ver lo que son las degradaciones de la biosfera, que es propiamente los temas de contaminación de nuestro planeta. Vemos la deforestación, que es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel internacional, como aquí en Panamá. Que aquí en Panamá está muy notorio con el tema de lo que es el pulmón del Darién. Todos estos bosques se está haciendo una tala discriminada y muchas veces son una tala ilegales, los cuales deforestan, pero cuando no siembran otros árboles para poder dar un equilibrio. Y cuando siembran otros árboles, muchas veces no son árboles propios o nativos de nuestros ecosistemas en Panamá. En los desperdicios de los recursos, vemos muy propiamente en nuestras casas, cuando nos lavamos las manos, nos cepillamos la boca, o cuando regamos las plantas, etcétera, lavamos los carros, que dejamos la pluma abierta. Y nosotros estamos malgastando galones y galones de agua, porque después que utilizamos esa agua no se puede utilizar para nuestro consumo. Y si se utiliza, se llama por procesos de purificación o reciclaje, se utilizaría más que todo para lo que es el regadío de las plantas. Vemos también de lo que es los desperdicios de nuestros recursos, el uso del papel. Hoy en día estamos en una era donde hay tecnología. Si nosotros debe de malgastar papel, utilizar más lo que son nuestras herramientas tecnológicas, que en cierta forma nos ayudan a bajar los niveles de contaminación del papel, estamos haciendo un buen trabajo, chicos. E igual, si tenemos papel en casa que utilizamos y lo volvemos a reutilizar como post-it, etcétera, podemos ver que le estamos dando muchos usos. E inclusive hoy en día vemos de que la manera en la cual se están usando todos estos desperdicios, podemos verlo que se están inventando bloques hechos a base de botellas plásticas con lo que son residuos de basura de papel, y se ha dado cuenta que son hasta más resistentes que los bloques tradicionales. Otra gradación que estamos viendo, y aquí en Panamá es mucho más palpable, porque inclusive lo vemos aquí en la ciudad, la contaminación a nuestras playas, ríos, lo cual esto es un día a día aquí en Panamá. Lo vemos cuando son los meses fuertes de lluvia, que por producto de lo que es la contaminación de nuestros ríos afectamos con las inundaciones. Vemos que en lugares donde hay mucha basura, inclusive hay muerte de lo que son muchos ecosistemas marinos y muchos hábitats propios cerca de estas capas de agua o masas de agua donde hay contaminación. Vemos que hay un gran daño que no se puede volver a rescatar ese lugar. Bien, ¿cómo podemos preservar nuestra biosfera? Les he dado tips en la clase. ¿Cómo podemos nosotros preservarla? Yéndonos a lo que se habla mucho en este tema del reciclaje, que es reducir, reutilizar y reciclar. Nosotros podemos reducir
nuestra cantidad de basura. Nosotros podemos reutilizar nuestra basura. Por ejemplo, las botellas, antes de botarla, inclusive hoy en día hay marcas en las cuales sus botellas son retornables, que permiten nuevamente su uso para reutilizar. Inclusive vemos de que en la reutilización se crean ya manualidades, ya sea con las botellas, con las llantas, hoy en día con el tema de los pallets. En el reciclar es en ordenar lo que son las basuras, en lo que son sólidos, en lo que son los aluminios, las latas, y llevarla a estos lugares de canje. Yo sé que por el tema de lo que es el COVID, pueda que no estén abiertas las empresas que compren todas estas basuras para reciclaje. Por eso es importante que tengamos una cultura de reciclaje y de limpieza, porque así vamos a tener, además de un planeta más limpio, nosotros aquí en Panamá, si tenemos un buen manejo de la basura, vamos a tener una ciudad mucho más limpia y más hermosa. ¿Qué son las reservas de la biosfera? Las reservas de la biosfera son áreas de ecosistemas terrestres y costeros que promueven soluciones para la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible. Se habla que hasta el 2016 la red mundial tenía registradas 669 reservas de biosfera en 120 países. Solo en América Latina y el Caribe existen 125 reservas en 21 países, en las cuales vemos que aquí en Panamá es uno de los países donde también tenemos una vasta reserva de biosfera. Aquí en Panamá vemos que tenemos 2 reservas de la biosfera, una en el Darién y la otra en la Amistad. Vamos a ver un breve video que es hablando un poquito más de lo que es nuestras reservas y para que tengan una reflexión en casa sobre el cuidado de todos nuestro ecosistema, toda la vida en la biosfera. Adelante, video. Las chocolates aguas del Chucunaque dan la bienvenida. Mientras la piragua avanza, ahora ya en las corrientes del Tuira, se va despejando el panorama. La travesía acuática nos llevaría desde Yavisa hasta el Real, donde hay que seguir por tierra unos 30 minutos. La comunidad nos da la bienvenida. Es una belleza, Darién, el pulmón verde de Panamá, de Centroamérica. Se trata del pueblo en Emberá-Bonán de Pijibasal, quienes se han convertido en los custodios de esta parte del parque. Orgullosos, muestran sus tradiciones. Esta es la comunidad de Pijibasal donde estamos. Por aquí llega y se llega a la entrada del parque, le decimos la Y. Es de ahí va al Rancho Frío. En este lugar está el Tagua. Estamos a punto de adentrarnos a la selva, por terrenos fangosos, por subidas y bajadas, con clima hostil y cientos de especies a nuestro alrededor, muchas de ellas a gran distancia, como para no ser divisadas por el humano. El Parque Nacional Darién es el hogar del colibrí, el águila arpía, el ñeque, el venado, el jaguar y de muchos otros animales. El primer trayecto de 30 minutos aproximadamente estaba superado. Y cruzando las aguas de este río, el río Perrecénico, en la cordillera del Cerro Pirre, a unos 25 minutos selva adentro, debemos encontrar el atractivo mayor de esta expedición. Acompáñenos. Aquí empezaría el tramo más pesado, pero del otro lado del cansancio estaba la motivación de saber que podríamos, con suerte, ver al pequeño Tagua. Es el área protegida más importante para la especie, por el bosque y por las presas y la disponibilidad de árboles nidos como cuipos y almendros. A medida que nos acercábamos al área de anidación, iban apareciendo los letreros con indicaciones importantes para los visitantes. Finalmente, el guía se detiene y nos da la buena noticia. Allí estaba Tagua, actualmente el pichón de águila arpía más popular del Parque Nacional Darién. Cuando nació muy pequeñito, todo blanquito. Era una bolita toda blanca, así como de lana. Los primeros 2 meses, su mamá estaba siempre allí, muy cerca,
alimentándolo. Después pudimos monitorear que la mamá llegaba cada 5 días, el papá llegaba cada 7 días. Eso es una enseñanza. Tagua tiene que salir a tratar de cazar su propio alimento. Por eso es que demoran 2 años, 2 años y medio en el nido. Es la rapaz más poderosa. La Fundación Naturaleza y Ciencia 507, que junto con la Fundación Ancón tienen el cuidado y custodia del área de anidación, pronto incorporará otros elementos tecnológicos para el estudio del ave nacional de Panamá. Viene el especialista de águilas arpías a nivel mundial. Él viene vamos a trampear a Tagua, le vamos a colocar, lo vamos a anillar, le vamos a colocar un radiotransmisor, de tal manera que cuando él cumple el año, tú sabes que se va alejando de su ámbito de hogar, lo podemos rastrear satelitalmente y con telemetría convencional. Pero para que más taguas se reproduzcan en este extenso bosque, hay que detener el daño que se le está haciendo a Darien. El águila arpía vive en constante amenaza. Los incendios forestales, digámoslo así, que últimamente ha sido la amenaza más recurrente. Sí, está en peligro de extinción, no solamente aquí en Panamá, a lo largo de toda su distribución. Internacionalmente, el águila arpía tiene el estatus más protegido, que es la especie con más alta prioridad de conservación. La extracción de madera, la caza ilegal, la minería. Nosotros directamente no somos guardaparque, pero reforzamos lo que ellos hacen, ¿no? Si necesitan hacer alguna verificación que está fuera de lo rutinario, el Servicio Nacional de Frontera está para apoyarlos. Esas talas, como le llamamos, ilegales, que no tienen ningún plan de manejo forestal, eso le hace mucho daño al hábitat de esta especie. El Parque Nacional Darién, con sus más de 500.000 de hectáreas, constituyen el área protegida más extensa de Centroamérica y el Caribe. Es la casa de Tagua y sus padres. El águila arpía es parte de nuestra identidad como nación. Por algo, posa en la cima de nuestro escudo nacional. Es símbolo de soberanía. Soberanía sobre su territorio. Tu territorio como panameño, soberanía sobre este mundo verde que es responsabilidad de todos cuidar. Ok, muy interesante el video. De tarea leo que hagan una reflexión de cómo podemos cuidar nosotros hoy en día nuestra biosfera, porque es muy importante el cuidado de nuestra casa común. Esta práctica, tómenle foto de las siguientes preguntas, de los cuales hemos visto ya. ¿Cuáles son las capas de la biosfera? ¿Cuáles son los niveles de la biosfera? ¿Y cuáles son las funciones de la biosfera? Les doy 3 segundos para que tomen la foto. 3, 2, 1. Me copian todas las respuestas a mi correo electrónico, que ahorita se los doy. La educación no para. Y podemos ver este acompañamiento que le estamos dando a todos ustedes, estudiantes, y a todos nuestros colegas, que pueden descargar todas estas presentaciones en la página de internet www.encenaporpanama.com/estrella y en el Instagram @estrellaencena. Ahí podemos ir y descargar todas las presentaciones de nuestras clases que hemos estado grabando a nivel nacional. Y para cualquier consulta me pueden escribir a mi correo electrónico ricaurteoliva@gmail.com o a mi red social de Instagram @reopcienciasnaturales. Así que chicos, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense hasta la próxima semana y recuerden que ustedes son los héroes y todo esto lo que estamos haciendo es por ustedes, para que tengan una buena educación y un buen acompañamiento en este tiempo de pandemia. Hasta la próxima, chicos. Pronto